En Inglaterra era depuesto Jacobo II por Guillermo de Orange, y en 1688 se formaba una liga entre España, Holanda, Gran Bretaña, Alemania y Saboya para combatir a Luis XIV, lo que costó la invasión de Cataluña, donde se sufrió el sitio de Gerona y la toma de Barcelona por parte del duque de Vendôme. En 1697, en la paz de Ryswick subsiguiente, firmada entre Francia, Inglaterra y Holanda, España no firmó, significó nuevas cesiones por parte de España. El 2 de mayo de 1688 se firmó la paz de Aquisgrán, en la que fue restituido el Franco Condado, previamente ocupado por Francia, si bien se perdió importante presencia en los Países Bajos, donde se perdió toda la línea del Lys y del Escalda, dejando indefensa la ya menguada presencia española, y provocó un movimiento que tenía como cabeza a don Juan José de Austria, quien, habiendo sido enviado a los Países Bajos, abandonó la empresa para dirigirse a Madrid al objeto de acabar con el gobierno del jesuita Padre Nitard, objetivo que abandonó de manera inconcebible y que representó la persecución por parte del inquisidor Nitard, por lo que retomó de inmediato su empresa partiendo con un ejército desde Barcelona al objeto de tomar Madrid, lo cual a su vez provocó la destitución de Nitard, y con ello el abandono de la empresa iniciada por quien era la esperanza de España, que se conformó con el título de Virrey de Aragón y de Cataluña. A partir de ese momento, apartado Juan José de Austria, todo continuó prácticamente igual bajo la dirección de Valenzuela, nuevo primer ministro, que finalmente sería destituido por Carlos II el 11 de enero de 1677, poniendo en su lugar, esta vez sí, a su tío Juan José de Austria, que acabó defraudando todas las expectativas que el pueblo tenía puestas en él y que prácticamente se limitó a desterrar a Manila al anterior primer ministro Valenzuela, que se había ganado la enemistad de todos. Siempre atentos a la delicada situación vital de Carlos II, el 20 de septiembre de 1697, Luis XIV de Francia convocó en Ryswick a ingleses, holandeses y portugueses, conviniendo que, muerto el rey católico, la mayor parte de la América y de sus puertos se diese a Guillermo de Nassau, rey de Inglaterra. Lo demás, de las Indias, a los holandeses, porque de la Flandes española se les había de señalar a su arbitrio una barrera. Dábanse Nápoles y Sicilia al rey Jacobo Estuardo, Galicia y Extremadura al de Portugal, Castilla, Andalucía, Valencia, Aragón, Asturias, Vizcaya, Cerdeña, Mallorca, Ibiza, Canarias, Orán y Ceuta, al archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo, los presidios de Toscana, Orbitello y Plumbín, a sus dueños el ducado de Milán y el de final al duque de Lorena. Sus estados con la Cataluña y lo que quedaba de Flandes y Navarra al rey de Francia. Todo esto bajo la condición si nombraba el rey de España heredero a la corona a alguno de los austríacos o no nombraba heredero. Ese acuerdo tomaron. En 1700 falleció Carlos II después de haber nombrado heredero a Felipe de Anjou, que contaba 18 años de edad y era el segundo de los hijos de Luis, Gran Delfín de Francia, y de Mariana de Baviera, nieto por tanto del rey Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, nacida infanta de España, hija mayor de Felipe IV, que había hecho cesión de sus derechos a la corona de España. Por su parte, Luis XIV de Francia era hijo de Ana de Austria y por tanto nieto de Felipe III. Los reinos europeos se posicionaron con uno u otro bando en la sucesión española según sus intereses. Por primera vez podían hincar el diente a la que había sido la potencia dominante en el continente durante casi 200 años. La tarta española se iba a repartir y todos querían coger un trozo importante del pastel. El continuo declinar del poder español durante todo el siglo XVII llegaba ahora a un punto de no retorno. A su costa, los demás esperaban crecer, nutriéndose de los despojos. Por otra parte, la política francesa comenzó a desviarse de los tratados y, aunque resultando lejanos, conservó los derechos de Felipe V al trono de Francia, envió tropas a la frontera de los Países Bajos españoles y finalmente reconoció los derechos de Jacobo Estuardo al trono de Inglaterra, que se lo disputaba a Guillermo III de Nassau. Toda esta actividad estaba creando un caldo de cultivo que irremisiblemente debía desembocar en una confrontación a nivel continental en la que la guerra de sucesión española sería un argumento más del que unos y otros aspiraban a sacar sustanciosos beneficios. El objetivo sería la destrucción de la monarquía hispánica, pero dadas las circunstancias, con enfrentamiento armado entre quienes había
partidos como aliados en la labor. El 29 de diciembre de 1700, el emperador Leopoldo envió al Papa un memorando por el que se reclamaba titular de la corona de España y reclamaba ser investido rey de Nápoles. Los manejos europeos no es que empezasen en esos momentos, sino que seguían la marcha de décadas. Mientras tanto, en esos momentos se sufre en España un movimiento en el que, como señala Rosa María Alabrús, el austracismo a escala española empieza teniendo un doble carácter. Agitación de algunos nobles en Castilla, descontentos con la decisión testamentaria de Carlos II, tradicionalistas y recelosos con respecto a Francia. Los más destacados fueron Juan Tomás Enrique de Cabrera, almirante de Castilla, duque de Medina y conde de Melgar, Fernando de Silva, conde de Cifuentes, Diego Felipe de Guzmán, marqués de Leganés, y paralelamente en Cataluña una extraordinaria sensibilidad constitucional que se evidenció en los disentiments de las Cortes de 1701-1702 convocadas por Felipe V. Algo, en cualquier caso, sin una estructura sólida. Pero a pesar de llevar décadas tramando la destrucción de España, tuvo que pasar casi un año de reinado de Felipe V para que la voracidad europea, en esta ocasión sin contar con Francia, se reorganizase de manera sólida. Señala Agustín Jiménez Moreno que el 17 de septiembre de 1701 se firmó el Tratado de la Gran Alianza entre el emperador, Inglaterra y Holanda. Según dicho tratado, las potencias marítimas se comprometían a conceder al emperador una satisfacción razonable sobre la pretensión a la sucesión de España. Igualmente se comprometían a conquistar para la Casa de Austria, los Países Bajos españoles, el Ducado de Milán como feudo imperial, Nápoles y Sicilia, los presidios de Toscana, y asegurar la barrera en Flandes, de forma que la Gran Alianza partía de la premisa de que la monarquía hispánica debía ser troceada. Igualmente, Inglaterra, por su parte, se comprometía a aportar 40.000 hombres y a asumir de 8 partes del gasto de las flotas y escuadras, 5. Y España mantenía un ejército poco acorde a las necesidades del momento, lo que le hacía depender de la actitud de Francia, cuya asistencia fue más o menos asumible, mientras la guerra estuvo limitada a Italia y a las fronteras centroeuropeas más próximas a Francia. Sin embargo, se amplió extraordinariamente cuando, a partir de 1705, tuvo que participar simultáneamente con abundantes tropas y generales experimentados, entre los cuales podemos contar con Berwick, Besons, Noailles o Vendôme, el famoso Vendôme que ya había atacado a España con anterioridad, en la resistencia de los reinos peninsulares a los ataques aliados. En septiembre de 1701, Inglaterra había declarado la guerra a Francia y a España, y a esa declaración se unieron el duque de Hannover y la princesa Ana de Dinamarca, pasando a continuación a constituirse la liga con el emperador Guillermo y con Holanda. Una escuadra comandada por el pirata Rock sería armada en ese momento. Los pactos de la liga fueron los siguientes: que se haría la guerra a la monarquía de España hasta echar de su trono a Felipe de Borbón, teniendo como en depósito los reinos o provincias que ganarían los príncipes de la misma confederación, quedando en poder del emperador lo que se conquistaría en el Rin y la Italia, lo que en Flandes y Francia en el de los holandeses, y que todos los puertos de mar ocuparían los ingleses, aún en Indias, prohibiendo a toda nación el comercio de ellas, mientras no se hiciera la paz, y permitiéndole limitado aún a Holanda, y que en los ejércitos de tierra pagarían la tercera parte los ingleses, que todos los gastos de la guerra en cualquier éxito los pagaría al fin de ella la Casa de Austria, y que se nombraría de acuerdo rey a la España, parte o toda conquistada. El 4 de mayo de 1702, tras la muerte de Guillermo de Nassau, ascendía la reina Ana al trono de Inglaterra, quien, conforme señala Vicente Bagallar y Sanna, modificó los pactos de la Liga en el sentido de que se reservaron para sí los ingleses Menorca, con el puerto de Mahón, Gibraltar y Ceuta, y casi la tercera parte de las Indias, y la otra tercera parte, con una barrera a su arbitrio en Flandes, se ofreció a los holandeses, al emperador, el estado de Milán, pero incorporado en los estados hereditarios como feudo imperial. Lo demás de la monarquía española y lo que quedaba de América se dejaba al rey Carlos. A la par, y encontrándose Felipe V en la campaña de Italia, en 1702
Señala Narciso Feriu de la Peña, contemporáneo, que publicaron algunos un manifiesto y carta exhortatoria a los españoles del príncipe de Darmstadt en nombre del señor emperador Leopoldo y de su hijo Carlos III, legítimo rey de España, manifestando a los amigos y afectos a la augustísima Casa de Austria el indubitable derecho a la sucesión de la monarquía de España para que concurriesen a la libertad de la patria. En mayo de 1702, la Gran Alianza de La Haya declaró la guerra a España y a Francia. Y es que la guerra de Alemania había sido declarada en la Dieta de Ratisbona y publicada el mismo día en Londres, Viena y La Haya, el día 15 de mayo de 1702, contra Luis XIV y Felipe V como usurpadores del trono de España. Pero el resultado no sería inmediato. Tardarían casi 3 años en obtener algún resultado. En junio de 1705, los caudillos austracistas catalanes firmaron en Génova un acuerdo con los ingleses según el cual Cataluña se comprometía a luchar a favor del pretendiente austriaco con la ayuda militar inglesa. En octubre de ese año, las tropas del archiduque Carlos pusieron sitio y conquistaron Barcelona. El 9 de mayo del año anterior, de 1704, llegó el archiduque Carlos a Lisboa, desde donde instó al levantamiento contra Felipe V, contando con el apoyo de 14.000 soldados anglo-holandeses, a lo que éste respondió declarando la guerra a Portugal, lo que acabó siendo un paseo militar en el que tomó prisioneros a 6.000 soldados británicos, y no se consiguió ningún objetivo estable. A mediados de julio acababa la campaña improductiva con grandes fiestas en Talavera. Por su parte, el pretendiente Carlos III, Austria, y como nos recuerda el historiador contemporáneo Nicolás de Jesús Velando, había prometido fragmentar España. Lo menos lesivo hubiese sido la cesión a Portugal de Galicia y de Extremadura, así como grandes extensiones en el Río de la Plata. Pero como en tantas ocasiones, la actuación no pasó de lo anecdótico. El motivo tal vez no era otro que la dependencia de España respecto a los intereses foráneos. De hecho, en el curso de la guerra, la actitud de Francia demuestra que estaba usando a España como moneda de cambio. Así, en 1707, Luis XIV ofreció a Carlos de Austria España y las Indias o las provincias de Italia, según quisiera. El reconocimiento de la sucesión protestante a Inglaterra. Una barrera en los Países Bajos a los holandeses y grandes ventajas de comercio para esas dos potencias. Como muestra de que el ofrecimiento era cierto, 20.000 franceses que estaban en el milanesado cedieron el control del mismo al archiduque. Abonando en la idea indicada, en 1708 Castellví afirmaba que el peso de la guerra de Cataluña recaía en Inglaterra. Castellví era un historiador, un relator del momento. A finales de año, el enviado británico Stanhope advertía que no llegaría dinero hasta que se resolviese la cesión de Menorca, cesión que pretendía Gran Bretaña como pago por la ayuda económica que recibía el pretendiente. Naturalmente se efectuó el pago, que se vería reflejado en el posterior Tratado de Utrecht. En ese mismo orden de cosas, en 1709, entre las quejas de Felipe V a su abuelo, alemanes, ingleses y franceses estaban cansados de la guerra y los alemanes continuaban firmes en sus propósitos. Pero todos pactaron no hacer la paz por separado, siendo que Francia ofrecía a los ingleses seguridad para su comercio en España, en las Indias y el Mediterráneo, una barrera a los holandeses en los Países Bajos y el restablecimiento de todas las ventajas comerciales de que gozaban otras veces. Durante el curso de esta negociación tan feliz para la Casa de Borbón, aparentaba el gabinete español querer separarse de Francia y manifestaba más incomodidad e independencia que cuanta había manifestado después de la destitución de la princesa de los Ursinos. Así, en marzo de 1709, y siendo que Francia retrocedía en su conflicto de los Países Bajos, los holandeses pedían para resarcirse la cesión de España y de las Indias, extremo al que se opuso enérgicamente Felipe V, pero su abuelo Luis XIV de Francia siguió las conversaciones, llegando a ofrecer como moneda de cambio toda la monarquía española a excepción de Nápoles y de Sicilia, al tiempo que se reducía el aporte de tropas a la causa felipista.
nadie veía que la marcha de la guerra le resultase favorable, por lo que la coalición borbónica entró seriamente en crisis. El desgaste de las potencias europeas hizo que se plantearan unos preliminares de paz en 1709 entre Luis XIV, el príncipe Eugenio, que hablaba por parte de Austria y el Imperio, Marlborough, que lo hacía por parte de Inglaterra, y representantes de los Estados Generales de Holanda. Las más interesadas eran Francia e Inglaterra. La primera por el desgaste de la guerra y la segunda por el temor ante las amenazas de Luis XIV a la reina Ana. Se sabía desde febrero de 1708 que Jacobo III, por los ingleses llamado el pretendiente, había pasado a Dunkerque con la finalidad de que Francia le proporcionara hombres y armas para invadir Escocia y proclamarse rey. Con objeto de arreglar todas estas cuestiones, en junio de 1709 se reunieron en La Haya los contendientes. España no, ya que era el territorio en disputa, para tratar los preliminares de la paz, en la que se reconocía a Carlos como rey de lo que quedaba de España tras el reparto pactado anteriormente y se imponía a Luis XIV luchar contra su nieto Felipe V si ese se negaba a dejar el trono de España, todo lo cual llevó a que no se firmase el tratado. A la conferencia de paz de La Haya fueron enviados como plenipotenciarios el duque de Alba y el flamenco Jean de Brouchoven, conde de Bergeyck, dispuestos a no ceder parte alguna de España, de las Indias o del ducado de Milán, y conforme a esta resolución protesta contra la desmembración del milanesado hecha por el emperador a favor del duque de Saboya, a quien se podía indemnizar con la isla de Cerdeña. En este último caso, y a fin de conseguir la paz, consciente su majestad en ceder Nápoles al archiduque y Jamaica a los ingleses, con la condición de que cederán estos Mallorca y Menorca. Pero en la conferencia de La Haya se marcaba un plazo de 2 meses para que se aceptase la cesión de la corona al archiduque, plazo en el que si Felipe no accedía, Francia le retiraría todo el apoyo. Y exigiría también, por las armas, el cumplimiento de la imposición. La imposición no fue aceptada y la conferencia de La Haya quedó en suspenso. Y cosa extraña, al armado Felipe V pareció dar un giro a su política, por lo que por primera vez se confió el mando del ejército a un español, al conde de Aguilar. Así, la batalla de los despachos era de mucho mayor peso que la batalla militar. En este orden, en el año 1710, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda y Saboya reiniciaron los tratados de paz en Getruydenberg. España, lógicamente, estaba excluida y era objeto de división, mientras Francia ofrecía a Holanda cuanto pretendiese a costa de España en tanto reconociese a Felipe V. Al respecto, Luis XIV, para lograr su objetivo con los aliados y calmar la inquietud del elector de Baviera, pidió a su nieto la cesión de Luxemburgo, Namur, Charleroi a Nieuport, únicas plazas que le quedaban en los Países Bajos españoles. España sencillamente miraba, mientras sus campos eran asolados por la guerra que los europeos seguían manteniendo. El pueblo se mostraba cansado de tanta división y los saqueos a que había sido sometido lo habían derivado mayoritariamente al lado del Borbón, coronado ya. Por ese motivo, el aspirante austracista hacía algún gesto tendente a ganarse la voluntad del pueblo. Y a ese respecto, el archiduque contaba con el apoyo de los magnates catalanes, pero su intención de atraerse a todos los españoles, en particular a los castellanos, bien pudo condicionar sus decisiones y por eso mantuvo en su puesto a ministros, letrados y oficiales de los consejos de Carlos II. Pero en esencia, poco o nada divergían las políticas de ambos contendientes. A principios de 1711 estaban cambiando las alianzas entre franceses, ingleses, austriacos y holandeses. Luis XIV estaba ofreciendo a Inglaterra seguridad en el comercio de esta con España, a ambos lados del Atlántico, así como la cesión de los Países Bajos españoles al elector de Baviera. Ello comportaba en beneficio de Inglaterra 4 puertos en América, como garantía para su comercio. Luis XIV estaba dispuesto a presionar a Felipe V para que éste cediera a Puerto Rico o Trinidad, además de Gibraltar y Puerto Mahón.
El rey de Francia envió al marqués de Bonnac a España con la delicada tarea de preparar al monarca español para otorgar concesiones inevitables. El 5 de agosto de 1711, el rey informó a Bonnac sobre las demandas británicas en Europa y América y le dio instrucciones definitivas respecto a su misión ante Felipe V. Bonnac tuvo gran éxito en su misión y obtuvo para Luis XIV plenos poderes para negociar en nombre de su nieto. En esta situación de guerra y conversaciones, la sempiterna ambivalencia británica hacía que Inglaterra se aviniese a las pretensiones de Felipe V al tiempo que permitía la permanencia de tropas presuntamente desvinculadas de la disciplina británica que permitieron la resistencia de Barcelona hasta 1714. En tal situación fue discutido a lo largo de 1711 y finalmente ratificado el Tratado de Utrecht. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.